Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas un día más a este canal. Si es la primera vez que aterrizas por aquí, me presento, yo soy Bea y este es un canal en el que hablamos de un montón de temas que nos ayudan a transitar este camino llamado vida de una manera más consciente y que nos ayuda a realizarnos cuanto antes en nuestra mejor versión. Si te interesa todo este tipo de temas, yo te invito a que te quedes en el canal, a que te suscribas y sobre todo que te quedes a ver este vídeo porque en él os voy a hablar de un aprendizaje que he ido teniendo con el tiempo y que me ha servido para vivir más en armonía conmigo misma y con mi entorno, porque al final no nos damos cuenta, pero somos seres sociables y aunque a veces nos gustaría, sobre todo cuando iniciamos este proceso, ¿no? de autoindagación y vemos que nadie nos entiende, meternos en una cueva y hacer nuestra vida de forma independiente, pero pues va a ser que no puede ser, que somos seres sociales y que tenemos que compartir en comunidad pues nuestra vida, nos guste o no nos guste. Y en este proceso de compartir la vida con el resto de seres humanos, pues tenemos que darnos cuenta de que todo el mundo no piensa como nosotros y en este aprendizaje, en este periodo, ¿no? de autoobservación, fue cuando yo me di cuenta de que estaba cometiendo un error terrible, porque no terrible porque fuera muy grave, sino terrible por las consecuencias que me estaban acarreando. Y es que al final yo me daba cuenta que si tú cuando inicias este proceso de transformación, tu objetivo prioritario es vivir en paz, vivir de manera armónica, yo estaba viendo que estas nuevas creencias que estaba teniendo a mí sí, me creaban mucha paz y mucha armonía cuando estaba sola, pero cuando estaba con el resto del mundo era como que se daba la vuelta a la tortilla y llegaba a casa desesperada, llegaba a casa cabreada muchas veces porque no entendía cómo el resto de las personas podían pensar de esa manera y no ver con la claridad con la que yo veía todas mis nuevas creencias y al final, como os digo, o sea, era contraproducente a nivel social todo lo que esa nueva transformación que yo estaba teniendo. A través de este proceso, como digo, de autoindagación y de ver qué está pasando aquí, qué está fallando, cómo algo que es positivo, que es bueno, que es elevado, en vez de darme paz, me está trayendo confrontaciones y me está trayendo problemas, ¿qué es lo que está pasando? Y fue ahí, en este proceso de autoindagación, cuando descubrí que el problema estaba en la radicalización que estaba haciendo de mis nuevas creencias. Había desechado viejos paradigmas, había adoptado otros nuevos, pero no los había mantenido en balance, en un equilibrio, y las había llevado al extremo. Y cuando tú radicalizas una creencia, créeme que en vez de hacerte bien, te está poniendo una piedra en el camino, tú misma te estás echando losas a las espaldas y te estás anclando en creencias y estás poniéndote al mismo nivel de todas esas personas a las que estás juzgando y a las que estás criticando por ser inamovibles en sus creencias. ¿Cuándo te das cuenta de que están radicalizadas? Pues como os he dicho al principio, cuando tú sientes que sola estás genial, estás tranquila, estás en paz, estás en equilibrio, pero cuando estás con el resto del mundo que no piensan como tú y que sientes que es como darte de cabezazos contra la pared porque todos van a contracorriente y llegas a tu casa y te sientes mal porque no has disfrutado de esas reuniones, no has disfrutado de esos momentos en sociedad, ahí es cuando tienes que empezar a revisar que seguramente alguna de tus creencias está posicionada en el extremo y que no te está haciendo ningún favor. Os voy a poner un ejemplo porque a lo mejor de esta manera lo veis un poquito más claro. Yo cuando inicié todo este proceso de transformación personal, incluso no, creo que fue antes de meterme de cabeza en este proceso, empecé a interesarme por la nutrición,
por lo que comía, todos esos alimentos que le estaba metiendo a mi cuerpo, por los daños que estaba sufriendo por comer mal. Y por comer mal me refiero a comer como hemos comido toda la vida, como nos enseñan nuestros padres, como nos enseñan la tele con ese bombardeo de anuncios constantes donde normalizan que un niño se coma un ultraprocesado. Empecé a desechar todas esas creencias, todo eso que veía en la tele, toda esa basura que hemos estado comiendo durante un montón de tiempo. Empecé a estudiar mucho sobre alimentación, a leer mucho, a investigar, a ver todos los alimentos que estaban mal, a los que estaban bien, y sin darme cuenta empecé a posicionar esa creencia, esa nueva creencia sobre la alimentación en el extremo. Fue tanto el extremo que yo llegaba a casa después de una reunión familiar o una quedada con amigas y venía de mal humor, venía quemada y venía indignada porque decía que pero, por favor, ¿cómo es posible que toda esta gente no se dé cuenta de la basura que se está comiendo y que, o sea, que sea normal, y que no es que lo hagas un día, es que lo hacen todos y lo ven normal? Y yo luchaba contra eso y tenía enfrentamientos en las comidas y era desagradable para mí y para las personas que estaban en ese momento comiendo conmigo, porque claro, era como que quería también meterles mis creencias ahí como por embudo y o sea, no daba crédito que no pudieran entender la alimentación como la entendía yo. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que esa nueva creencia no me había pasado, se me había ido de rosca y empezaba a suponer un problema. Y al final de todo esto empecé a ser consciente de que cuando consumía un alimento que yo había catalogado como incomible, como veneno, y por alguna circunstancia lo tomaba, yo me sentía mal, me sentía tremendamente mal. Y fue ahí cuando empecé a darme cuenta de que, algo no iba bien. Porque al final estaba dándole más valor a la creencia, a ese alimento, que a mí misma. Y es importante no hacer que sean las creencias quienes nos dominen, sino ser lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente capaces de ser nosotros quienes dominemos nuestras creencias, quienes establezcamos ese equilibrio, quienes no nos dejemos dominar por nuestras propias creencias, porque al final, por una creencia muy elevada que sea, si acaba dominándote, pierdes todo tu valor. Dejas todo tu poder en manos de esa nueva creencia y te quedas un poco como en el aire y en tierra de nadie. Así que fue en ese momento cuando yo entendí que me estaba alejando de mí misma, que le había dado un poder excesivo a esa nueva creencia y que era tanto el poder que le había dado que cuando incumplía esa nueva norma que yo me había establecido en mi mente, me sentía mal. Fue ahí cuando empecé a ser más laxa, a ser más flexible y a ir cogiendo toda esa creencia que había radicalizado y la fui llevando al centro, y de verdad es en ese momento en el que yo empecé a encontrar el equilibrio, en el momento en el que yo me sentí dominante sobre mis propios pensamientos y sobre mis propias creencias, donde empecé a entender que no pasaba nada si un día me comía un donut, pues que no pasaba nada, que disfrutaba de ese momento, que lo compartía en sociedad con las personas que me rodeaban y que no me estaba dominando esa ansiedad y ese disgusto por haber flaqueado en esa creencia que yo me había autoimpuesto. Lo mismo pasó con el tema del crecimiento personal, del desarrollo personal. Cuando inicias este camino aparecen muchas creencias, nuevas creencias que chocan con esos viejos paradigmas, y es en un intento de ayudar a las personas que empiezas a una verborrea de todo lo nuevo que tú has descubierto, de todas esas creencias. Intentas como
hacer que las personas piensen igual que tú y empecé a entender que cada persona tiene su momento, tiene su proceso, que está bien que si en un momento dado de la conversación pues tú expones tus creencias, tus nuevas ideas y se comparten, pero hasta ahí y cada persona tiene que evolucionar a su ritmo. Resumiendo, es importante que no dejes, que no cedas tu poder a esas nuevas creencias, a esos nuevos paradigmas, que no los radicalices. Tienes que tener la suficiente capacidad de autoindagación y de observación para darte cuenta de en qué momento has radicalizado una creencia, lo has llevado al extremo y has cedido todo tu poder. Tenemos que ser conscientes de que al final somos nosotros quienes tenemos que manejar esas creencias y llevarlas a su punto adecuado donde puedan vivir en equilibrio con las viejas, con las creencias de los demás, cuando no sufras, cuando se choquen esas creencias tuyas nuevas con las creencias de otros, cuando no sufras porque hayas cedido en alguna parcela de esa creencia, cuando vivas tranquila y así que nada más, espero que este vídeo te haya inspirado, te haya ayudado en algo. Si es así, por favor, déjamelo saber en comentarios y que, bueno, pues tengas ese ojo avizor que te dé ese toque de atención cada vez que sientas que una creencia te está dominando. Nada más, espero verte muy pronto en el siguiente vídeo. Un beso muy fuerte y hasta pronto. Chao.